Un saludo especial para nuestros queridos hermanos católicos de la parroquia de Santa Eulalia Virgen y Mártir. Soy Padre Freddy y estaré compartiendo con ustedes cinco temas acerca del sacramento del bautismo. Empezamos con el primer tema. El primer tema pues se llama los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la primera comunión y la confirmación. En la iglesia tenemos 7 sacramentos y estos 7 sacramentos se dividen en 3 grupos. El primer grupo pues se llama sacramentos de iniciación cristiana. ¿Y cuántos son estos sacramentos? Son 3. El sacramento del bautismo, sacramento de la Eucaristía y sacramento de la confirmación. Si usted dice, yo soy cristiano y tengo fe en Dios, entonces usted debe tener y recibir los 3 sacramentos del bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación. Alguien que no haya completado estos sacramentos, pues no es un cristiano como Dios lo desea, como Jesús lo desea. Así que entonces muchos de nosotros de repente solo tenemos bautismo, tenemos Eucaristía y nos saltamos a la reconciliación. ¿Y qué pasó con la confirmación? Por eso muchos ahora no tenemos certificado de confirmación, porque no lo hemos recibido. Y por eso es importante, si decimos que somos cristianos, hemos de tener estos 3 sacramentos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Grupo número 2. Los sacramentos de curación, que son 2 sacramentos. Está el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué se llaman de curación? Ningún sacramento es para hacernos daño, ninguno, sino todos los sacramentos son gracia de Dios y nos ofrecen un regalo, nos dan un regalo los sacramentos, todos los 7 sacramentos, y por eso estos sacramentos se llaman de curación. Porque cuando uno va a la reconciliación o uno recibe el sacramento de la unción de los enfermos, uno espera ser curado de su corazón, espera ser curado y ser perdonado de sus pecados. Así que tenemos este otro segundo grupo, sacramentos de curación, la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando alguien recibe un sacramento de la unción de los enfermos, significa que va a ser curado en su corazón, en sus pecados y de esa enfermedad que muchas veces padece. El tercer grupo, pues son los sacramentos que se llaman sacramentos al servicio de la iglesia, que son 2: el sacramento del orden sacerdotal y matrimonio. Le pregunta a usted, a un seminarista o a un joven, ¿por qué quiere usted ser sacerdote? Y el joven responde, porque quiero servir a la iglesia. Lo mismo pasa con el sacramento del matrimonio. ¿Por qué usted quiere recibir el sacramento del matrimonio? Pues porque también quiero servir a la iglesia. Es decir, el matrimonio en su vida matrimonial sirve a la iglesia, y el sacerdocio en el orden sacerdotal pues también sirve a la iglesia. Estos 2 sacramentos son entonces llamados, y se les llama así, sacramentos al servicio de la iglesia: el orden sacerdotal y matrimonio. Quiero compartir con ustedes brevemente estos 3 sacramentos en el tema número 1. Primero, el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, pues nosotros recibimos, y estamos en la página número 2 de nuestro folleto de los temas del curso prebautismal. Estamos en la página número 2. Y entonces decimos, el sacramento del bautismo es el sacramento por el cual nosotros nacemos a la vida espiritual por medio del agua y del Espíritu Santo. Importante. El sacramento del bautismo también dice es el pórtico de la vida en el Espíritu. Es decir, que el sacramento del bautismo es la puerta para poder entrar o recibir los otros sacramentos. Nadie puede recibir otro sacramento si no ha recibido el primer sacramento, que es la puerta de los otros sacramentos. Y por eso entonces el sacramento del bautismo tiene
tres efectos. Estamos ahora en la página número 3. 3 efectos. Dice, el bautismo produce algunos efectos en la persona o para la persona. Primero, nos hace miembros de la iglesia. Cuando el sacerdote hace la señal de la cruz en la frente del que va a ser bautizado, pues ahí entonces nos hacemos o se hace la persona miembro de la iglesia. Número 1. Número 2, sin pecado original. Cuando el agua cae en la cabeza de la persona que va a ser bautizado o bautizada, pues ahí se le quita el pecado original, sin pecado original, porque entonces el agua nos limpia de ese pecado. Y número 3, el sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios. Antes del bautismo nosotros somos criaturas de Dios, ¿sí? Porque Dios nos creó, criaturas de Dios. Pero para ser hijos de Dios y tener la oportunidad de la vida eterna con Dios, pues necesitamos el bautismo. Entonces pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios, sino hijos de Dios. 3 efectos entonces: miembros de la iglesia, sin pecado original y hijos de Dios. ¿Quién instituyó el bautismo? Pues el bautismo, Jesucristo mismo instituyó este sacramento. Todos los sacramentos son y fueron instituidos por Jesucristo. No es un invento de alguna persona, de algún papa, de algún obispo, algún sacerdote, alguna persona que dijo yo voy a inventar o voy a crear un sacramento. Todos los sacramentos, los 7 sacramentos, fueron instituidos por Jesús, ¿sí? Y el sacramento del bautismo vemos aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículos del 18 al 19, dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Así que entonces Jesús envía a sus discípulos a bautizar a todas las gentes, haciéndolos sus discípulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 19. Y entonces es así como sabemos y somos conscientes de que Jesús es quien instituye el sacramento del bautismo. La necesidad del bautismo. Estamos en la página número 3, al final del folleto de esta página. Dice, la necesidad del bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo, dice, es necesario para la salvación, ¿sí? Es necesario para la salvación porque Jesús mismo mandó a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. Por eso entonces, para la salvación o para que nosotros seamos salvados o tengamos la oportunidad de ir con Jesús pues a la vida eterna, necesitamos el sacramento del bautismo, ¿sí? Es un don que Dios nos da de que aquel que ha recibido el bautismo pues también será partícipe de la vida en el Señor. Al ser Cristo el único camino para la vida eterna, dice, nadie puede salvarse ni haberse incorporado a Él mediante el bautismo. Necesitamos entonces, si queremos incorporarnos o ser miembros de la iglesia de Jesucristo o miembros del cuerpo de Cristo, hemos de recibir el sacramento del bautismo. Ahora bien, hay algunos casos. Por ejemplo, en la página número 4, algunos casos en donde se habla del bautismo de deseo. Esto ocurre cuando se tiene el deseo de recibir el sacramento del bautismo. Cuando una persona ya con una edad adulta dice, yo deseo ser bautizado en la Iglesia Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por alguna situación, alguna enfermedad, algún accidente o por una muerte pues natural, de repente la persona no pudo recibir el sacramento del bautismo, pero
hay testigos que dicen, él o ella dijo, yo quiero ser bautizado en la Iglesia Católica. Y entonces por eso la Iglesia hace oración por tantas personas que de repente han querido recibir el bautismo, pero no lo han podido hacer. Y por eso entonces a este bautismo se le llama bautismo de deseo. Que lo deseó y que entonces que se cumpla la voluntad de Dios. Y Dios, sabemos de que Él es grande, es misericordioso, es omnipotente. Y entonces sabrá reconocer Él la intención de la persona que ha dicho, yo deseo el sacramento del bautismo, aunque por alguna situación, alguna enfermedad, algún accidente, pues ya no pudo haber recibido, ya no fue posible recibir el sacramento del bautismo. También dice que no ha tenido la oportunidad de conocer la revelación cristiana. Por ejemplo, hay muchas personas que viven según la voluntad de Dios, pero no conocen quién es Jesús. Por ejemplo, hay lugares ahora, tierras o naciones en donde no se conoce a Jesús. ¿Quién es Jesús? Nadie les ha predicado algo sobre Jesús, nadie les ha llevado esta buena noticia. Y entonces, sin culpa alguna, dice, invocan a Dios y están arrepentidos y cumplen con la ley natural. Dice, obtienen la salvación por el bautismo de deseo. Recordemos, dice que Dios quiere que todos se salven y su misericordia pues llegue a todos. Así que muchas personas también que no han conocido la iglesia, no han conocido a Jesucristo, no les ha llegado este mensaje pues de Dios, también pues ellos por la misericordia de Dios también pueden obtener la salvación. En el inciso B, bautismo de sangre. Quedan salvados todos aquellos que mueren a causa del martirio. Muchos, por ejemplo, mueren defendiendo la fe, defendiendo la fe, proclamando la fe. Y por proclamar la fe, defender la fe en Jesucristo nuestro Señor, a veces son martirizados, son asesinados, mueren por ser perseguidos. Así que entonces también ellos reciben esta gracia de Dios, porque han ofrecido su vida, han sido martirizados. Bien, el segundo sacramento, el sacramento de la Eucaristía, pues sabemos muy bien que este sacramento pues es el sacramento bajo el cual las especies de pan y vino pues se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, en su alma y en su divinidad. Jesús realmente está presente en la hostia consagrada, en el vino, que después ya no es hostia, ya no es vino, sino es cuerpo y sangre de Jesucristo. El sacramento de la Eucaristía es la fuente entonces de todos los demás sacramentos, ¿sí? ¿De dónde nace? Todos los sacramentos nacen del costado de Jesús. Cuando a Jesús pues le atraviesan una lanza en el pecho, ahí sale sangre y agua. Y el sacramento de la Eucaristía es el sacramento que es fuente, ¿sí? Es fin también de toda la vida cristiana. Es por eso entonces hacia todos los demás sacramentos van y tienden, dice, o tienen como fin la Eucaristía, ¿sí? Así que muy importante que del sacramento de la Eucaristía también pues nacen los otros sacramentos. El sacramento de la Eucaristía pues tiene varios nombres, y aquí estamos en la página número 5, donde dice, es el banquete del Señor porque es la cena que Jesucristo celebró con sus apóstoles antes de padecer. Número 2, se llama fracción del pan, porque pues Jesús bendice el pan y lo distribuye a todos. Y cuando se fracciona el pan, ¿qué se quiere decir? Cuando se comparte el pan, pues este pan no termina, sino crece. Y por eso pues muchas personas comieron y hasta sobraron pues muchos canastos de comida, porque el pan pues se parte. Por eso se le llama fracción del pan. Cuando el pan se parte, se divide para poder alimentar a todos los que tienen hambre de Dios. Número 3, también se le dice asamblea eucarística porque se celebra una asamblea, una reunión de fieles. Es decir, la Eucaristía pues no es un sacramento privado, sino es un sacramento pues con la participación de la asamblea. Número 4,
santo sacrificio, porque se actualiza el sacrificio de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Cuando Jesús padece, cuando Jesús muere, pero resucita a la vida eterna. Es decir, que Él es Dios, se hizo uno como nosotros, y por eso con su pasión, con su muerte y su resurrección nos ha salvado. Número 5, también se le llama a la Eucaristía comunión, porque es la unión íntima con Jesucristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Por eso nosotros comulgamos, significa que aceptamos que realmente Jesucristo está presente, real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Por eso decimos: yo comulgo, yo estoy en comunión con Dios. Yo creo que Dios, que Jesucristo está presente y real en su cuerpo, en su sangre, en el sacramento de la Eucaristía. Y número 6, misa posee un sentido de misión: llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios en este sacramento. Así que, pues, estos son los nombres que recibe el sacramento de la Eucaristía. ¿Quién instituyó el sacramento de la Eucaristía? Pues Jesucristo mismo. Cuando Él le lava los pies a sus discípulos, de darles el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros, instituye el sacramento, dice, en el Jueves Santo, en la última cena, aquí en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28, en donde se nos dice que Jesucristo instituye la Eucaristía en la última cena. Mientras comían, dice, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que lo beba, dice, de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así que entonces Jesucristo es quien instituye, dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman y beban. Bien, culminamos con el sacramento de la confirmación, en la página número 6. El sacramento de la confirmación es el sacramento donde se fortalece, dice, y se completa la obra del bautismo. Lo que hemos recibido en el bautismo lo completamos ahora en el sacramento de la confirmación. Con el sacramento de la confirmación recibimos entonces el don del Espíritu Santo, y nuestra fe se fortalece, se hace aún más fuerte. Se logra, dice, una filiación divina más fuerte. Dice, nos unimos más con la iglesia, nos fortalecemos y podemos ser testigos de Jesucristo. Aquel que confirma su fe en Jesús es aquella persona que ha madurado, que ha crecido, que quiere fortalecer su fe con Dios y con la iglesia. Así que a partir de la confirmación nos convertimos nosotros en cristianos maduros y podemos llevar una vida cristiana aún más comprometida. Por eso no puede ser que solamente recibamos un sacramento y después nos desaparecemos, nos vamos. ¿Y qué pasó con el que se recibió la primera comunión? ¿Qué pasó con el que recibió el sacramento del bautismo? Con los papás y los padrinos, ¿ya no están? ¿A dónde se fueron? No puede ser posible entonces que solamente recibamos un sacramento y luego nos desaparecemos. ¿Se dan cuenta de la importancia del sacramento? Cuando uno recibe el sacramento de la confirmación, pues se compromete más con la iglesia, se convierte en un cristiano maduro, dice, capaz de llevar una vida en comunión con la iglesia, una vida perfecta y más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Jesucristo. No es para desaparecerse de la iglesia, sino para ser testigos de Jesucristo. En el día de Pentecostés, cuando se funda la iglesia, los apóstoles y los discípulos pues se encontraban reunidos junto a la Virgen María.
y ellos pues con el miedo pues no entendían muchas cosas de las que habían pasado, habían ocurrido, no las entendían. Pero llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les abrió la mente, el corazón, y comprendieron todo lo que Jesús les había dicho, les había anunciado. El Espíritu Santo les recordará y les enseñará pues todo lo que yo les he dicho. Así que entonces en el sacramento de la confirmación pues se reciben también los 7 dones del Espíritu Santo. Bendiciones a todos, ese es el tema número 1, que el Señor les bendiga.